Bien, vamos a hacer un ejemplo más de una aplicación de la ley de Ampere para encontrar el campo magnético. Y este es un ejemplo importante, vamos a hacer el solenoide. Así que el solenoide infinito imagínense un cilindro de longitud infinita, donde este aquí es el eje de Z, y estoy enrollando un filamento bien delgado alrededor del cilindro. Y por el filamento hago pasar una corriente I sub 0. ¿Ok? O sea que podemos describir ese solenoide, es un tipo de embobinado, usando la densidad de vueltas en ese solenoide. O sea, n minúscula es igual al número de vueltas, n mayúscula, del filamento por unidad de longitud del solenoide. O sea que n minúscula podría ser 1000 vueltas por pulgada, 100 vueltas por centímetro, cosas así, ¿no? Aquí los filamentos los estoy dibujando exageradamente separados, ¿verdad? Pero en una aplicación real, cada filamento estaría prácticamente uno al lado del otro. ¿Ok? Y pues como dije, a través del filamento está corriendo una corriente I sub 0. Esto aquí es para simplemente indicarles que podríamos modelar la corriente que pasa por la superficie del solenoide debido a ese filamento enrollado usando una densidad de carga superficial. ¿Ok? O sea, usando coordenadas cilíndricas, donde este es el eje de Z, pues la corriente está fluyendo en la dirección phi. Así que la densidad la podríamos escribir como sigma por V. Para averiguar qué es sigma por V, nos podemos dar cuenta que la magnitud de K por una longitud perpendicular a la corriente, o sea, una longitud en la superficie del solenoide paralela al eje de Z, eso tiene que ser igual a la corriente que está atravesando esa línea. Y la corriente que está atravesando esa línea en total es el número de veces que el cable atraviesa la línea, n minúscula, esa densidad de vuelta, por L perpendicular, por la corriente que está atravesando ese cable. O sea que si esa línea atraviesa tres cables, pues hay tres corrientes I sub 0 atravesando esa línea. Y pues como esa es la corriente total que atraviesa esa línea, podemos cancelar L perpendicular y nos damos cuenta que K, la magnitud de K, que es igual a sigma V, es simplemente n minúscula por la corriente en el filamento. Y ese sería nuestro modelo, ¿verdad? Uh, para esa corriente. No lo vamos a hacer así, ¿verdad? Simplemente la misma lógica que he utilizado ahora para calcular o escribir que es esa corriente, esa densidad de corriente superficial, la vamos a usar para resolver el problema. Pero si quiero más formal, hacerlo de manera más formal, lo podríamos hacer de esta otra manera. ¿Ok? Ahora, ¿qué forma tiene el campo magnético? Pues vemos las simetrías del problema. El problema tiene simetría de traslación en el eje de Z. Yo muevo esto en el eje de Z, la corriente no cambia. Y tiene simetría con rotaciones con respecto al eje de Z. Yo roto esto por un ángulo phi y la corriente se queda exactamente igual. Por lo tanto, el campo magnético no puede depender de Z ni de phi. Ahora, vamos a usar el teorema del espejo. Aquí si yo pongo un espejo como puse en el problema anterior, ¿verdad? Un plano que incluye el eje de Z, ¿okay? O sea que corta el cilindro y es un diámetro del cilindro. Si yo hago ese espejo, al yo reflejar con respecto a ese plano, la corriente cambia porque la dirección a la que fluye la corriente va a cambiar al yo reflejarlo hacia el otro lado. Así que ese espejo no lo puedo utilizar.
Mientras tanto, si yo pongo un espejo más o menos de la siguiente manera, o sea, puedo algo así, que lo corte transversalmente, tal que el eje de Z es perpendicular a ese plano. Déjame ver si puedo hacer esto. Ah, creo que esto es mejor. Esto. No me quedó tan mal. Ah, ahora, si yo reflejo con respecto a este plano, ¿ok? La corriente que está aquí se va para este lado y la corriente que está en este otro lado va para el frente, pero la corriente se queda igual, está fluyendo, ¿verdad? En el sentido que tiene que estar fluyendo. O sea, si yo reflejo con respecto a este plano, la corriente se queda igual, ¿ok? El teorema del espejo me dice que en el plano, el campo magnético, si eso es cierto, ¿verdad? En el plano, el campo magnético tiene que ser perpendicular al plano. Ahora, como el cilindro es infinito, yo puedo hacer esto en todos los puntos del eje de Z, ¿verdad? Poner el plano donde me dé la gana en el eje de Z, de tal que sea perpendicular a ese eje. Y el cilindro, la corriente es invariante con reflexión con respecto a ese plano. ¿Ok? O sea, tenemos que por el teorema del espejo, el campo magnético es perpendicular a este plano y como yo puedo poner este plano en cualquier lugar del eje de Z, pues eso significa que el campo magnético tiene que ser paralelo al eje de Z y por las otras dos simetrías solamente si acaso dependería en S. ¿Ok? Y pues por simetría de traslación en Z y rotación por el ángulo fin coordenada cilíndrica, B no depende de Z ni de phi. ¿Ok? Bien, así que ya tenemos la forma que tiene que tener ese campo magnético y lo hemos sacado por argumentos de simetría. Vamos a usar la ley de Ampère para calcular el campo magnético. Y vamos a usar este diagrama que voy a coger y lo voy a subir aquí arriba. Bien. ¿Qué es esto? Pues este es el cilindro, ¿verdad? Infinito. Este es el eje de Z aquí. Y estos rectángulos son mi paso amperiano. ¿Ok? Y he dibujado tres porque voy a usar tres pasos amperianos. Un rectángulo que esté totalmente dentro del cilindro. Otro rectángulo donde parte del rectángulo está dentro del cilindro y parte está fuera. Y el otro cilindro, el otro rectángulo completamente afuera del cilindro. Estos circulitos con puntitos están representando la corriente de los filamentos que están atravesando la superficie de este paso amperiano. Como la corriente está saliendo de la pantalla, ¿verdad? Viendo que aquí la corriente sale de la pantalla en este flujo. Usando la regla de la mano derecha, vamos entonces a cuando integremos este paso amperiano
hacerlo en este sentido. Y lo mismo en todos los rectángulos, en todos los pasos amperianos. ¿Okay? Esta L mayúscula, pues el largo del rectángulo es L mayúscula. El ancho no nos va a importar mucho y ya veremos por qué. Así que vamos a empezar. Primero, la ley de Ampère, vamos a escribirla. Tenemos que en un paso amperiano cerrado, el campo magnético integrado en ese paso tiene que ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. La corriente encerrada es simplemente J.dA, que en nuestro caso, como esto sería una corriente superficial, es simplemente K de L perpendicular. Pero lo que nos importa es la corriente que está atravesando la superficie definida o cuya superficie tiene como borde el paso amperiano. Y pues eso, por lógica, lo podemos sacar. Es simplemente la densidad de vuelta por el largo, que es el largo del rectángulo, L mayúscula, multiplicado por la corriente en el filamento que está dando vuelta. O sea, I sub 0 atraviesa esta superficie, N minúscula por L mayúscula. ¿Okay? Así que ya tenemos la corriente encerrada. Vamos a este paso. Vamos a poner aquí ley de Ampère. Así que vamos a este primero, a este paso amperiano. Tenemos que el paso amperiano, la integral de línea en ese paso amperiano, es esa integral de línea vamos a hablar, ¿verdad?, del segmento este que está afuera del cilindro, más este segmento de largo L que está dentro del cilindro, y la integral del paso de los costados de ese rectángulo. Ahora, como ya sabemos por simetría que B apunta en la dirección de Z o es paralelo al eje de Z, vemos que el campo magnético es perpendicular, ¿verdad?, a estos pasos del costado. Así que esta integral nos va a dar 0. Porque B es perpendicular a DR. Así que nada más tengo que hacer estas dos integrales. Así que vamos a hacer la de afuera. Ahora, el sentido nos dice el orden de la integración de los límites. O sea, aquí de afuera tengo que integrar de este punto a este punto. Así que si digamos que este punto aquí está en Z sub 0, la integral de afuera sería una integral desde, vamos a ponerlo acá, si esto es Z sub 0 y esto aquí es
Z sub 0 más L, ¿verdad? Porque L es el largo del rectángulo. Pues esa integral tendría que ir desde Z sub 0 más L hasta Z sub 0. O sea, de aquí hasta acá. Así que este producto, como B está en la dirección de Z, esto va a ser B sub Z. Uy, déjame ponerlo azul. Por dz. Bz no depende de z, solamente depende de s, si acaso. Y pues esto me va a quedar bz. Y al integral de z con estos límites me va a dar menos L mayúscula. Haciendo lo mismo adentro, la parte dentro, esa integral va de z sub 0 a z sub 0 más L, ¿verdad? Porque estoy yendo el sentido de la corriente así, así que tengo que ir de este punto hasta este punto. Y eso me va a dar bz, que lo puedo sacar de la integral porque no depende de z, por L. Así que juntando estos dos resultados con esto me va a dar bz dentro menos bz afuera por L mayúscula. Eso es igual a mu sub 0 n minúscula L y sub 0. Y vemos inmediatamente que L se cancela. Así que el resultado para ese rectángulo es bz dentro menos bz afuera es igual a mu sub 0 n minúscula y sub 0. ¿Ok? O sea que todavía no sé lo que es B sub z, pero sé que hay una diferencia entre el campo afuera y adentro que tiene que dar esto que está acá. Bien. Vamos ahora a hacer una de las dos que está dentro de los otros dos rectángulos. Añadir una página aquí. Vamos a hacer este que está adentro, completamente adentro. Así que viendo el rectángulo dentro del cilindro, del solenoide. Okay. La lógica en este rectángulo para la integral de paso es exactamente la misma, ¿verdad? El campo magnético tiene que ser paralelo a Z. ¿Okay? Así que el lado izquierdo me tiene que dar BZ, vamos a llamarlo arriba, menos BZ abajo. O sea, la integral en este paso menos la integral en este paso. Perdón, es al revés. Aquí abajo. Arriba. Y eso tiene que ser igual a la corriente que está atravesando esta superficie. Pero aquí no hay corriente atravesando esta superficie.
Así que esto tiene que ser 0. Por lo tanto, BZ abajo tiene que ser igual a BZ arriba. Y esto es exactamente lo mismo si yo muevo este rectángulo a cualquier parte del interior del solenoide. De tal que yo no atraviese la superficie, yo puedo hacer esto bien pegadito a la superficie, en el mismo medio, en cualquier parte del solenoide. Y este resultado es exactamente el mismo. Por lo tanto, esto es lo que me está diciendo es que dentro del solenoide esto tiene que ser una constante. ¿Ok? Bien. Pues vamos a llamar eso constante. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, para el rectángulo de afuera, o sea, este que está aquí, la lógica es exactamente la misma que para el rectángulo que está completamente del solenoide. Aquí no hay corriente pasando por esta superficie y la integral de paso me da exactamente lo mismo. Así que tenemos que, para el triángulo de afuera, digo el rectángulo de afuera, BZ afuera es una constante también. Porque yo puedo mover este rectángulo a cualquier parte del espacio de tal que esté fuera del solenoide y me va a dar exactamente lo mismo, por lo tanto no puede depender de ese, por lo tanto es una constante. Ah, ahora sí. Si yo llevo este rectángulo que está afuera al infinito, mi expectativa es que bien lejos de ese solenoide el campo magnético sea 0. Así que esa constante, como lejos del solenoide, el campo magnético es 0, pero el campo magnético fuera del solenoide es constante, pues todo el campo magnético fuera de ese solenoide tiene que ser 0. ¿Ok? Estoy poniendo esto aquí para acordarnos, ¿verdad? Que esto es fuera, lejos del solenoide, el campo magnético debe ser 0, así que en todos puntos del espacio tiene que ser 0. Por lo tanto, esto que está aquí tiene que ser 0 también porque está fuera del solenoide. Y nos queda que finalmente el campo magnético dentro del solenoide, esto es 0, así que nos queda esto, es una constante y esa constante es mu sub 0 n y sub 0 z. Y vamos a poner aquí, para acordarnos, que esto es para S menor o igual, vamos a poner menor, que R mayúscula, el radio de ese cilindro. Y pues B es igual a 0 si S es mayor que R.